Bueno, iglesia, hoy tenemos un tema que yo le preguntaba al Señor esta semana y esta mañana le decía, Señor, ¿qué quieres que tu iglesia, qué quieres hablarnos, qué quieres decirnos? Y hoy, pues en mi estudio personal de cada día, encontraba cómo Dios me hablaba y hablaba un tema acerca de, que se llama soportando las pruebas, ¿sí? Y quiero que empecemos con una definición acerca de qué es una prueba, para que tengamos, porque a veces decimos las pruebas, bueno, y yo te pregunto, ¿qué prueba uno, no? Los materiales, ¿cierto? El oro lo prueban para ver si es oro de verdad, ¿cierto? Le echan líquido, le hacen pruebas o algún tipo de metal, le dice prueba. Definición número uno: cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Pero me gusta más la definición 2, es como más cercana a lo que queremos y es acción de probar a alguien o algo. Mire, acción de qué? Probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Quiero que tengas presente eso porque es una definición del diccionario normal, pero me llamaba mucho la atención cuando vienen pruebas a nuestra vida y la intención de las pruebas que Dios permite en nuestro corazón y en nuestra vida deben cumplir, es para cumplir estos fines en ese número 2. Dice, probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Entonces, cuando Dios nos prueba, muestra permite revelar en nosotros las cualidades, verificar la eficacia y saber cómo funciona o qué reacciona o qué resultado produce. ¿A usted le ha pasado que muchas veces le pide al Señor, Señor, dame paciencia, ¿cierto? Y le da más de una situación en la que usted tiene que desarrollar la paciencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos prueba a ver realmente de qué material estamos hechos, de qué hay en nuestra vida, como en muchas otras situaciones. Muchas veces nos es difícil de pronto amar a los demás. Ay, Señor, dame amor por mis hermanitos. Y ahí es donde más dura se pone la cosa, porque hay que desarrollar el amor a los hermanitos. Señor, dame amor, que todo sea paz. Y ahí es donde más situaciones se presentan. Entonces, Dios permite que tengamos ciertas pruebas para encontrar las cualidades, verificar cómo funcionamos o cómo que reaccionamos. La mayoría de pruebas Dios las permite en nuestra vida para mostrar qué hay en nosotros, qué tanto hemos madurado, qué tanto hemos aprendido la palabra que Él mismo nos ha enseñado. Entonces, así como usted va y compra un electrodoméstico en cualquier almacén, y creo que si es electrónico, usted no se va si no se lo prueban, ¿cierto? Porque usted llega con la plancha a la casa a planchar y no funciona. O la olla del arroz y tiene que verificar que funcione. Porque normalmente quieres probar, quieres mirar que realmente esté funcionando de manera adecuada. Y era algo muy especial en esta mañana leyendo y estudiando el libro de Santiago. Ustedes saben que Santiago, ¿quién era Santiago o no? Era el hermano que le seguía a Jesús. El hermano, Jesús era el hermano mayor de quién? De Santiago, en la carne y en el espíritu, como lo es con nosotros. Y me parecía muy especial como Santiago, que creció al lado de Jesús y que en un tiempo, dice la palabra como lo vamos a ver ahora, que no creían en Jesús, sus propios hermanos. ¿Qué dirían? No, este está, quién sabe, se chifló, que el Hijo de Dios, que cuando finalmente viendo los milagros, viendo lo que sucedió, viendo la resurrección, se convirtieron y siguieron a su hermano, siguieron a Jesús. Y vamos entonces a Santiago capítulo 1 y dice, vamos a trabajar hoy una nueva versión de traducción viviente, todos los versículos. Y vamos a verlo entonces, Santiago capítulo 1 del 12 al 22 y vamos a irlos leyendo despacio porque quiero que Dios hable. Tú sabes que Dios habla a través de su palabra.
No son mis palabras realmente las que, porque es su propia palabra la que va a entrar, penetrar en tu corazón y te va a hablar. ¿Estamos? Entonces la idea es que sigamos bien la lectura. Te digo cuando pasas, cuando. Ok. Dice Dios, ponle mucha atención, Dios bendice a los que soportan con... Ay, es que eso es lo que tanta falta me hace. Pero es lo que más tenemos que desarrollar. Y dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es necesario desarrollar esa paciencia y ese amor que tantas veces nos cuesta. Ser pacientes, escuchar con calma antes de responder o antes de escribir en el WhatsApp a toda velocidad, ¿cierto? ¿Te ha pasado que muchas veces por nuestra predisposición e impaciencia leemos un mensaje que es totalmente diferente y cuando menos piensas respondimos y herimos a la otra persona y como suponiendo que entendimos y no habíamos leído bien? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Porque en muchas ocasiones no tenemos la paciencia, sino que leemos y lo que medio entendemos inmediatamente reaccionamos de una forma errónea. Y dejamos que la carne se levante y se pare y haga el desastre. Entonces dice por eso que Dios bendice a los que soportan con paciencia. ¿Qué? Las pruebas, cuando te llegue una prueba, tienes que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Porque primero hay que recibir, analizar y decir, Señor, ¿qué tengo que aprender o qué tengo que hacer en este momento? Y recordaba como cuando Dios le dijo a Moisés que debía ir a hablar con Faraón y Moisés mismo le decía, Señor, yo soy lento para hablar, se me traba la lengua. Y le dijo, no, yo te voy a respaldar. Y él dijo, no, que sea otro. Y el Señor dice que se enojó con Moisés, pero le dijo, bueno, voy a poner a tu hermano Aarón. Y que tú seas como Dios para él, entregando los mensajes. Y Aarón, que habla bien, lo va a hacer. Pero de cierta manera nosotros tenemos que aprender a hablar lento, ¿cierto? Hablar, a demorarnos para hablar, no ahora que vamos a empezar a hablar lento. No, no se trata de eso. Se trata que seamos lentos para responder. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar si cuando escuchamos así sea una ofensa, podamos quedarnos en silencio un momentico diciendo, Espíritu Santo, Señor, enséñame cómo debo responder? Porque muchas veces ese acelere en nuestras vidas es lo que causa, y por eso dice que Él bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Esas tentaciones que muchas veces sentimos. Y dice, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 13. Y mira lo que dice, y cuando sean, ¿qué? Tentados. O sea que una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Y ahorita vamos a diferenciar eso, porque a veces pensamos que todo lo que sucede con nosotros son pruebas, y no todos son pruebas. Y te lo voy a explicar ahorita. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, ojo, mira el consejo que hay. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir qué. Dios me está tentando. ¿Cierto? A veces decimos, no, es que Dios me está tentando a ver si caigo. Y mira lo que dice la palabra. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ahí es donde entramos cuando Dios nunca, si nosotros no hemos salido de una debilidad en especial, Él no nos va a dar algo que nos haga caer, porque Él no tienta a nadie. Si tenemos debilidad, no sé, en el amor, en el cariño hacia los hermanos, en el dinero, y somos avaros y somos mezquinos, pues Dios no nos va a tentar dándonos más dinero. ¿Por qué? Porque nos haría caer. Sería una tentación. Y por eso dice que Él no tienta a nadie, que nadie diga que Dios me está
tentando. Jamás, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta. Es que Él es santo. Él nunca te va a poner una tentación. Entonces aquí lo explica en versículo 14. Entonces estará preguntándose, entonces, ¿de dónde vienen esas tentaciones? Y resulta que, por ejemplo, usted ya está caminando con el Señor. Usted se arrepintió de todos sus pecados, entregó, abandonó la inmoralidad sexual, abandonó el alcoholismo, todas esas cosas, perdonó. Pero seguimos en una batalla con nosotros mismos, con nuestra carne, ¿cierto? Y dice el 14, mira cómo dice, la tentación viene, ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Yo mismo soy mi peor enemigo. ¿Sí lo sabían? Que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Cuando de nuestros deseos salen, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, nos arrastran. 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da luz a la. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza, cuando alguien nos habla, nos dice al oído, pero no te dejes, contestale más duro, alzale la voz, no te quedes callado. Y eso es nuestra carne la que nos seduce y quiere tentarnos a hacer lo que no tenemos que hacer. Dice entonces en el 16, así que no se dejen, ¿qué? Mis amados hermanos, el consejo de Santiago. 17, todo lo que es bueno, ¿y qué? ¿De dónde viene? Dice, desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, las estrellas, todo lo que vemos en el universo. Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Pero las tentaciones surgen de nosotros mismos, de nuestro corazón. Nuestro corazón es el que se levanta cuando muchas veces no esperamos o recibimos algo y reaccionamos de la forma equivocada. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, ese control y dominio propio para guardar silencio, para callar a nuestra carne y dejar que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Porque parece como cuando en la escuelita, ustedes recuerdan que ¿alguien aquí fue a la escuela? Que la profesora decía, ¿quién me dice? ¿Cierto? No faltaba el niño piloso, que uno le decía, pero pues no va a dejar. Yo. La carne es de esa manera. Cuando hay alguna situación que se nos presenta, la carne misma se levanta, quiere opinar, y el Espíritu Santo esperando a ver si tiene la oportunidad de hablar, pero la carne es tan veloz y como reaccionamos de una, no le damos tiempo a que el Espíritu Santo nos dirija. Y es algo con lo que se batalla y hemos batallado y batallo cada día también, porque en muchas ocasiones nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos lleva a pensar que siempre tenemos la razón, a pensar que siempre nosotros somos los únicos que estamos correctos en lo que pensamos. Y esa tentación viene desde el fondo de nuestro corazón. Y dice el 17, que Él no cambia, no varía como una sombra en movimiento. Él es perfecto y permanente. 18, y dice, Él por su propia voluntad. Mira lo que hizo Dios con nosotros. Él por su propia voluntad nos hizo, ¿qué? Nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad o el mensaje de salvación. Él mismo por su voluntad, porque a Él le plació, no porque nosotros hiciéramos nada, porque fuéramos buenos, porque somos malos. Y dice, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. De toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. También dice que nosotros por el mensaje de salvación llegamos a ser las primicias. ¿Qué es una primicia?
es lo mejor, lo más bueno, lo más delicioso o lo mejor de cada cosa. Y eso es lo que Él quiere, que con ese mensaje de salvación que Él nos ha dado, nosotros seamos esa valiosa posesión de Dios. ¿Quién quiere ser valiosa posesión de Dios? Y eso lo hace cuando nosotros sometemos nuestra carne y permitimos que Dios sea quien dirija nuestra vida, sea quien tome ese control y acallemos nuestra carne. Porque nos pasa mucho, no sé, a mí en muchas ocasiones me pasa de estar acelerado y de pronto recibir algo y cuando menos piensa, ya la embarré. ¿Alguien le ha pasado? Sí, pero necesitamos acallar, bajar esa carne. Y dicen el 19, ahora vamos a unas instrucciones que Él quiere que pongamos en práctica para poder hacer la voluntad de Dios. Para que no escuchemos la voz de nuestra carne, sino la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y dice, mis amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a nosotros. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Santiago dice, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Escuche con atención, sea bueno escuchando. Y eso es otra cosa que nos falta. Y es porque nosotros no somos rápidos. ¿En qué sentido? En que no le ponemos toda la atención a lo que nos dicen y por eso muchas veces malinterpretamos el mensaje que nos están dando. Y usted ya se está defendiendo o nos estamos defendiendo cuando ni siquiera nos están atacando. ¿Le ha pasado? O sea, no nos han terminado de hablar y ya estamos hablando. Ya nos estamos defendiendo o ya estamos acusando o haciendo. Y es algo con lo que Dios y el Señor nos habla. El mismo Santiago nos decía, mis amados hermanos, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Y esa rapidez es la atención, el comprender el mensaje de aquello que estoy recibiendo en algún momento, de alguna persona, en alguna situación. Y dice, lentos para hablar y lentos para, más que todo. Combinemos esas tres cosas y hoy con que aprendamos eso, Dios nos va a ayudar mucho. Porque necesitamos ser rápidos para escuchar, para entender, pero lentos para hablar y lentos para enojarnos. No dejar que se suelte esta carne. Mira, yo siempre he pensado que la mente o nuestra carne es como la loca de la casa. Sí, es como una loca. Quiere saltarse, a hablar, vociferar, hacerse notar muchas veces, cuando debemos tenerla sometida. De ahí no puedes decir, ay, es que el diablo, no, es tu carne la misma que te está empujando. Por ahí alguien decía que por allá el diablo debe estar por allá en un rincón llorando porque todos le echan la culpa a él. Cuando es nosotros mismos, de nuestro corazón, que sale tanta maldad y que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. ¿Estamos? ¿Vamos bien? 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea que si yo constantemente estoy lidiando con el enojo y por todo me enojo y por todo me molesto, eso está dañando la santidad que Dios quiere que yo tenga. Esas explosiones de reacción, ¿te acuerdan lo que decía la definición? Vuélvame a poner por favor un momentico la definición de prueba. Y quiero que lo mires ahí, cuando dice, verifica su eficacia y saber cómo funciona o qué, o reacciona, o qué resultado produce. Y mira, una cosa es la tentación, porque puede suceder que tienes una tentación que sale de tu corazón, pero que tú mismo la controlas, la bajas, la aplastas y no permites que siga adelante. O alguien te hace algo, te provoca y tú puedes reaccionar correctamente.
Cuando reaccionas correctamente, Dios dice, pasó la prueba. Pero cuando no la pasamos, ¿qué pasa cuando uno pierde las pruebas en el colegio? Se las repiten. Ay, nada, y habilitando y rehabilitando y volviendo a habilitar. Y así no la pasamos. Habilitando y habilitando. Y nos pasa. Pero tenemos que pedirle dirección al Señor, mantenernos, como dice la palabra, andando vigilantes en el Espíritu, porque nuestra carne es traicionera y se sale de un momento a otro. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. 21. Así que quiten de su vida todo lo malo. Volvamos al versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. ¿Sabes qué es aceptar con humildad la palabra de Dios? Es simplemente obedecerla porque es la palabra de Dios. Uno es humilde cuando obedece. Es humilde cuando puede decir, Señor, sí, así es y así lo haré y lo debo hacer. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios, el mensaje de salvación, es el único que puede salvar nuestra alma. No son los ritos, no son las cosas que hagamos. Porque mira, podríamos estar en la iglesia cada 8 días, pero si no nos sujetamos a su palabra y obedecemos, de nada nos sirve. Y muchas veces nos tranquilizamos y decimos, no, es que yo estoy yendo a la iglesia, yo ya tengo eso asegurado, cuando es un trato y una relación personal con Dios, aceptando con humildad su palabra y obedeciendo su palabra. 22, el consejo, otro de los consejos bien puntuales, dice, pero no solo, ¿qué? No solo escuchen la palabra, sino que escuchen, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan. Así me lo decía ahorita, muchas veces nos podemos engañar. Porque pensamos que es suficiente con venir a calentar la silla, que es suficiente con venir a que nos vean. Ay, los pastores me vieron en la iglesia. No, eso ya además que me hicieron chulito en el cielo. ¿Cierto? Cuando realmente tú tienes, mira, y muchas veces, yo te digo, iglesia, no nos engañemos y no perdamos el tiempo, porque si tú has de venir a la iglesia y venimos es para hacer y obedecer lo que Dios nos enseña. ¿Sí? Para eso es, para que podamos obedecer, para que podamos caminar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces no es solamente poner esa palabra en nuestra mente, sino obedecerla y hacer conforme a lo que Dios quiere que lo hagamos. Vamos a ver una palabra hablando ahí en Gálatas capítulo 1 para que miremos lo que hablábamos de Santiago. Gálatas 6, 18, 19. Perdón, Gálatas 1, 18 y del 19. Y dice, Pablo decía a los Gálatas, dice, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Después de 3 años donde Dios había, ¿te acuerdas que se le había presentado? Había caído del caballo, había sido iluminado por Jesús, había quedado ciego. Dice, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pablo se quedó 15 días con Pedro. 19, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Y tremendo cómo Santiago pudo vivir y experimentar y conocer a Jesús desde la casa, viendo los ejemplos, viendo su vida. Y aunque al principio sus propios hermanos no creían en Jesús. ¿Usted le ha pasado eso, que sus hermanos no creen lo que Dios ha hecho en su vida? Y hoy me cuestionaba el Señor, decía, bueno, muchas veces la iglesia batalla y dice, no, pero es que en mi casa todos se burlan porque soy cristiano, o si me equivoco me dice, ay, esto no es pues el cristiano, ¿cierto? Porque siempre hay un ojo que está fiscalizando y el enemigo quiere
quiere que tú seas como avergonzado, obviamente. Y vamos a ver una escritura con uno de esos ejemplos que el Señor nos pone. Pero antes de eso vamos primero a Proverbios 15:1. Y quiero que tengas presente eso de esas pruebas que pasamos con la familia, con los amigos. ¿Quién ha perdido amigos por haber seguido a Cristo? Me encanta esa canción que escuchamos ahora que decía: lo perdí todo, pero gané a Jesús. Y tenemos que perder cada día más en nuestra vida para ganar realmente a Jesús como debe ser. Y dice Proverbios 15:1. Quiero que lo tengas presente porque estamos hablando de ser rápidos ¿para qué? Y lentos para hablar y enojarnos. Y dice la palabra, dice: la respuesta apacible desvía el enojo o quita el enojo. Otra versión lo dice. Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y muchas veces nos exaltamos y no respondemos de la forma adecuada. Y el Señor me hablaba mucho y me redarguía en esto, porque en muchas ocasiones he sido impulsivo y he hablado, y yo sé que a muchos de ustedes también les puede pasar, pero debemos estar firmes y tener ese dominio propio para cuidar esa área de nuestra vida, estar siendo respondones y rápidos para contestar, ¿cierto? Porque dice que la respuesta, si alguien viene y te habla fuerte, agresivamente, tú le tienes que hablar más duro. No, no. Dice, la respuesta apacible, háblale con calma. Porque dice que cuando se hace así, se quita el enojo, se desvía el enojo de la otra persona. Hace dar vergüenza de cierta manera. Y dice, pero las palabras ásperas encienden los ánimos y se van ya el que grite más duro y después hasta los golpes. Sí. Pero tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Tenemos que hacerlo. Y dice Proverbios, vamos al Proverbios 12, versículo 16. Y mira lo que dice. A veces nos preguntamos, bueno, ¿yo soy sabio o necio? ¿Usted qué dirá? Necio. Pero tenemos que estamos llamados a ser sabios. Y mira entonces, una forma de empezar a cuidarnos para actuar como un sabio y no como un necio, lo dice la palabra. ¿Un necio qué? Se enoja enseguida. Pues no en la casa enseguida, sino ahí mismo, ¿cierto? Dice, un necio se enoja enseguida, inmediatamente. Se enoja. Y muchas veces actuamos como necios cuando de una vez nos enojamos, respondemos a la ligera. Pero una persona sabia, mire, mantiene la calma cuando no dice mantiene la calma cuando lo tratan bien. Mire, lo insultan. Mantiene la calma. Y eso es lo que necesitamos, aprender a mantener la calma, a bajarle a la espuma, ¿cierto? A pensar un rato, si quiere cuente hasta 5 y si no hasta al menos hasta 50 antes de responder. Tenemos que empezar a practicarlo haciendo un poco de silencio inicialmente y no respondiendo de una para que el Espíritu, y en ese momento de silencio, dile: Señor, Espíritu Santo, ayúdame, porque puedo interpretar de manera incorrecta el mensaje que me están dando. Y no soy rápido en poner atención toda la palabra, la estructura, la frase que me quieren comunicar, sino que me pego haz que yo ya sé lo que usted me iba a decir y tenga la vaciada, ¿cierto? No debe ser de esa manera. Y dice entonces, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Y vamos a ver uno de los ejemplos de Jesús mismo, incluso en su propia casa con sus hermanos. Vamos a ir a Juan 7, versículo 1. Juan capítulo 7, desde el versículo 1, y dice de la siguiente manera: después Jesús recorrió la región de Galilea. Él vivía ahí. ¿Nació ahí? No. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Nació en Belén. Cuando fueron al censo nació, y cuando volvieron otra vez ya estaba ahí en Galilea. Vivía ahí.
Y la gente incluso decía, pues que el Mesías va a nacer en Belén. Y como lo vieron toda la vida en Galilea, dijeron, no, este es el Galileo. Si fuera y descendiente de David, había nacido en Belén, pero no sabían que había nacido en Belén. Solo que después del censo volvió inmediatamente a donde se ubicó, que fue Galilea. Dice, después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, de la capital, ¿cierto? Donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Lo estaban persiguiendo porque querían matarlo. Dice el 2, pero se acercaba el tiempo judío, el festival de las enramadas. Ese era el festival donde hacían como unas chocitas, como una especie de carpas para celebrar el tiempo que ellos vivieron en el desierto. Esa era la fiesta de las enramadas. Y los hermanos de Jesús, versículo 3, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Los hermanos de pronto pensaban que Jesús estaba buscando ser famoso. Estaba buscando ser un personaje que tenía cierto talento, cuando él era y es el Hijo de Dios. Pero sus hermanos le decían, no, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera, versículo siguiente, pues ni siquiera, mire, sus hermanos creían en. ¿Alguien aquí que algún de sus hermanos no crea en usted? Porque lo vieron toda la vida, supieron sus andanzas, la familia, y dice, oigan a este que cambió, ¿cierto? Y piensan que nosotros estamos siendo de pronto farsantes o aparentando algo, cuando Dios es quien ha transformado el corazón y la vida de muchos de nosotros. Nos falta mucho. ¿A quién le falta? Nos falta mucho porque es un proceso de toda la vida. Pero nuestra propia familia, en muchas ocasiones, entonces no se sienta mal cuando su familia lo desprecie, se burle. ¿Por qué? Porque Jesús también lo vivió. Y muchas veces, ay, pero es que, ¿qué hago si me dicen esto, aquello? Y mira lo más tremendo. Y dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y mira cómo antes los hermanos no creían, pero después Santiago fue uno de sus discípulos. Era consejero incluso de los líderes de la iglesia. Dice 6, este no es el mejor momento para que yo vaya. Mira cómo le responde Jesús a sus hermanos. Mira que de cierta manera le estaban diciendo, ¿usted quiere ser famoso? Vaya para que vean lo que usted hace, los milagros. De cierta manera, si lo dice que ellos no creían en él, no podemos saber realmente cómo fue la cosa, pero pudo haber sido algo provocador, como nos puede pasar a nosotros que alguien nos provoque, ¿cierto? Pero Jesús les contesta con todo el amor y les dice, este no es el momento para que yo vaya. Mira cómo le responde. Respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes. Versículo 7. Y quiero que pongas mucha atención en este versículo. Dice Jesús, ustedes pueden ir cuando quieran, en el anterior, pero este no es el momento para que yo vaya. ¿Y sabes qué dice el 7? Dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes. Le decía a sus hermanos que en el momento no creían en él. Estamos hablando de los hermanos en el momento que no creían en Jesús, sus propios hermanos de sangre. Y dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Yo me preguntaba, Señor, pero nosotros nos odian. ¿Y cómo así que nosotros pues no estamos acusando a otros de hacer lo malo? Aunque muchos sí tienen la costumbre de sentirse mejor cristiano que cualquiera y decirle, ay, es que usted es un pecador. Y pasa. Pero el Señor me permitía entender que solamente cuando en su familia usted ya no hace lo que hacía antes delante de ellos, para ellos usted los está juzgando. Porque cuando usted está con su familia y quieren, por ejemplo, beber y tomar, y usted está en medio de ellos, porque a veces es su propia casa, ¿cierto? ¿Y cómo se va a ir a veces de ahí? Porque está en su casa. Solo con que usted diga, no quiero tomar, te ven como un bicho raro, ¿cierto? Y eso hace que ellos se sientan juzgados porque tú no haces lo que ellos continúan haciendo.
Y ahí es donde la escritura dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes porque a mí sí me odia, porque yo los acuso de hacer lo malo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, obviamente al tener un buen testimonio delante de Dios frente a otros, ellos se sienten juzgados y por eso nos persiguen. Y por eso se burlan, pero este que se volvió de mejor familia, es que es muy santo o qué, ¿cierto? Porque les molesta que nosotros no compartamos. ¿A usted le llegaban a molestar la vida porque se pegaba una borrachera y amanecía vomitado y vuelto nada? ¿Alguien le decía algo? Decía, uy, no, como pasamos de bueno. Sí, pero vaya usted y diga, no, yo no tomo, no, ya no bebo. Oiga, pues, y devuelven el hazmerreír de cualquier lugar. O no hago esto, o no chismoseo, o no critico a otros. Ya usted lo miran raro. Entonces mira cómo nos odian porque se sienten juzgados cuando nosotros dejamos de hacer cosas que estábamos antes acostumbrados a hacer y que ahora por amor a Dios y que sentimos en nuestro corazón no continuamos haciendo. ¿Sí ven? Es como Jesús lo decía ahí. 8, decía, vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas se quedó en Galilea. Pero mire que en ningún momento Jesús les habló mal, les sacó en cara algo, no lo hizo. Solamente le dijo, no es mi momento de ir. No se centró en de pronto la provocación que le estaban haciendo, ¿cierto? Simplemente respondió de la mejor manera diciendo, no, es que no es mi tiempo. O sea, obvió la ofensa, como lo leíamos ahora en Proverbios, ¿cierto? Responde bien cuando lo insultan y lo ofenden. Vamos a ver otro ejemplo. Ya leímos hasta el 10, no, vamos en cuál 9. Vamos al 10. Pero después que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público hasta que llegó el momento de ir a predicar al templo, como en la mitad o al finalizar la fiesta, porque él debía hablar de todas maneras de la palabra y del mensaje que Dios traía a través de él. Pero no era el momento para exhibirse o para hacerlo a la manera que los hermanos pretendían hacerlo. Y ese es un ejemplo claro para nosotros de cómo debemos responder, obviar la ofensa y hacer lo que debemos hacer. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 13. Mateo 13, versículo 53. Y dice así: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, si usted se devuelve al principio del capítulo, ahí habla de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, dio varias enseñanzas. Y después de eso dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron ¿qué? ¡Wow! Todos asombrados, cómo palabra, cómo enseña, con qué autoridad, con qué sabiduría. Todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Eran asombrados, era su propio pueblo donde creció, donde lo vieron correr, donde lo vieron estar ahí con la mamá, con José, con sus hermanos. Y dice en el 57:5, y se burlaban. ¿Se burlaban de quién? De Jesús. Después de enseñar, algunos se asombraban, pero otros se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Y yo recordaba cómo nosotros muchas veces no creen que Dios haya hecho algo en nosotros porque saben nuestro origen y de dónde venimos. Y no nos creen. No nos creen. Y hablamos de Jesús y mira, ya usted va a empezar pues porque nos desprecian. Jesús lo vivió, nosotros lo vivimos.
Gloria a Dios cuando pone a alguno de nuestra familia donde nos escucha difícilmente. A veces más fácil le creen por otro lado si otra persona les habla. Pero nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. Pero por eso no podemos estar tristes, antes de estar animados, felices, cuando nos vituperan, cuando nos tratan mal por amar y seguir a Jesús. Eso debe ser algo bonito para nosotros. Y dice entonces, se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, conocemos a María, bueno, ese era el 55. Volviendo ahí, a María su madre, a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Jesús tenía hermanos y hermanas, bastantes, ¿cierto? María tuvo más hijos. Y dice en el 57, en el 56, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros, donde aprendió todas esas cosas. Si era el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de sus hermanas, ¿dónde aprendió si no lo vimos ir a la universidad? Si no lo vimos ir a estudiar. Criticaban y se burlaban de él. Y dice el 57, se sentían profundamente, ¿qué? Ofendidos, y se negaron a creer en él. Se negaron a creer en Jesús, porque lo conocían y porque vivió y creció allí. Entonces Jesús les dijo, no se puso a decirles, se van al infierno, se van y ustedes se van a con mi padre, los va a calcinar aquí. No, simplemente les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Entonces no te sientas mal cuando tu misma familia y tus amigos te rechacen. ¿Sabes? Si te rechazan es porque Dios está haciendo algo en tu vida. Porque si no te rechazaran, ni siquiera saben que sos cristiano. Eres de la secreta. James Bond 007. Se filtra y se mimetiza y nadie sabe que es cristiano. ¿Cuántos de esos hay aquí? Y a veces estamos en reuniones, cosas sociales, trabajo y eso parece que fuéramos igualitos a ellos. Y no hay diferencia. Ay, no, es que qué oso, ¿cómo le digo que no al traguito? ¿Cómo le digo que no a la bailadita? ¿Cómo le digo? Pues si todavía no lo sientes, pues no va a pasar, porque si lo haces, por ahí hay un meme por ahí de alguien con una Biblia en una puerta tocando y suena una salsa y baila y baila. Cuando le abren la puerta, sí, Señor, vengo a hablarle de mi Señor Jesús. Sí, porque tiene que ser algo que, y mira, cuando Dios dice que adoraron más a la creación que al Creador. Entonces cuando a veces es difícil, muchas veces con los jóvenes o con gente, pero si tú lo entiendes en tu corazón, tú debes hacer y procurar hacer todo aquello que alabe ¿a quién? Al Creador. Pero muchas veces la música que escuchamos, las cosas que disfrutamos o disfrutábamos, gracias a Dios, son esas letras, canciones que solo le cantan al amor, a la vida, a la mujer, al hombre. Pero cuando tú logras entender que solo le debes dar alabanza a tu Creador, entiendes que a Dios no le agrada que la alabanza sea compartida para otros. No le agrada. Pero lo tienes que entender en tu corazón, porque nada te ganas que suene tu canción favorita y tú por dentro me miras. ¿Sí? Y la carne se mueve y a veces no se le olvida, por ahí empieza. Ay, Señor, ¿qué está haciendo? Sí. Porque la música pues tiene su cosa, ¿no? Y la carne ahí Pero cuando tú tomas esa conciencia de que debe ser para adorar a tu Creador y lo entiendes, empiezas a filtrar, y más aún esas letras que hoy día se escuchan que son horribles. Mira, a veces uno ya va a dar una vueltica, a hacer algo en cualquier lugar, y uno va, es que vamos a un lugar donde hay una manguita, donde haya algo que se pueda uno comer, y empieza el parlantico con la música
Y uno es, ay Señor, Dios mío, ¿para dónde nos vamos? Pues sí, de verdad, porque ya uno se incomoda. Todo el sexo, pues, es una cosa horrible. Porno, porno música. Sí, música porno, de verdad. Audio porno, es verdad, es triste. Y muchas veces nosotros como padres tenemos que tener cuidado que escuchan nuestros hijos. Eso contamina, mina. Mira, la música tiene un poder impresionante. ¿Qué era Satanás en el cielo? El director de la música. Lo echaron y se vino a hacer su show aquí a la tierra. Inspira letras, inspira cosas para el mundo, entretiene, seduce. Pero solo cuando Dios te lo muestre y te lo revele, que lo hagas de corazón, lo debes hacer. A veces se me acerca gente, ay, usted tiene que hablar con tal y decirle que es que mire que está escuchando. Es que primero no conoce a Jesús, no conoce a Dios. ¿Cómo le vamos a imponer algo que todavía no va a entender? Te lo vamos a ofender y hacerlo alejar de cuando él vaya entendiendo y vaya conociendo. Yo recuerdo que yo tenía mi repertorio de música, era muy rockerito, y toda esa música fue perdiendo poder y gusto en mí. Pero eso es algo que sucede cuando tú simplemente entiendes con el Señor cómo es, no por obligación, pero sí es la invitación a que hagamos lo que le agrada. Bueno, volvamos del paréntesis. Entonces dice, íbamos en el 57, y se burlaban, no es más que, sigamos en ese, en Mateo 13, 57, sí. Se sentían, el 57, profundamente ofendidos, se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su familia. 58, por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros. ¿De quién? De los que le creyeron, debido a la incredulidad de ellos. Muy triste. Y quiero que miremos, para terminar, devolvámonos al versículo 13, una parábola que Jesús mismo nos cuenta. Y muchas veces la gente, ay, ¿cómo así que unos van para el infierno, otros para el cielo? ¿Dónde dice eso? Eso se lo inventaron, eso. Pero la palabra textualmente lo dice, Jesús contando esta parábola. Y dice, en el 47, también el reino, 13:47. Devolvámonos al 47. Dice, también el reino del cielo es como ¿qué? Conocen la atarraya, ¿no? Aquí le llamamos atarraya o tarraya. Atarraya. Dice, el reino de los cielos es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó solo un tipo de peces. No, lo que caiga y lo coge. Dice, cuando la red se llenó, los pescadores la arrastran, ¿a dónde? A la orilla, la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos, ¿en qué? En cajas, pero desecharon los que no servían, aquellos muy pequeños o que no se pueden comer o que no satisfacen lo que el pescador quería. 49, y dice, así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán, versículo 50, a los malos, ¿a dónde? A una playa, brisa y mar. Dice, y arrojarán a los malos en el horno. Mira, toda la humanidad somos malos, pero nos hace bueno la gracia de Jesús que nos justifica delante de Dios. Entonces, seguirlo a Él, seguir sus pasos, obedecer cada cosa que nos dice, cada instrucción, nos permite poder clasificar como justos, no porque somos buenos, sino por la justicia de Dios, por la obediencia. Y dice, y arrojarán a los malos en el horno, un horno apagado, un microondas malo. No, ¿cierto, hermano? Dice, y arrojará a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. 52. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo
del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. ¿Qué quiere decir eso? Yo recuerdo que conocí mucho de la palabra y usted también pudo haber estado y haber escuchado mucha palabra, pero solo cuando tú naces de nuevo y entras en el reino de Dios, toda esa palabra que tenías guardada está en ese tesoro y empiezas a sacar joyas viejas que tenías guardadas y joyas nuevas. Lo que vas aprendiendo y lo que habías aprendido se vuelve en ti una revelación y una verdad en tu vida. ¿Me hice entender? Por eso dice que un maestro de la ley, aquel que ha conocido de la palabra. ¿Y cuántos de nosotros tiempo atrás estuvimos en iglesias 10, 15, 20, hasta 30 años o más años, pero no habíamos conocido el amor, no habíamos conocido la esencia de Dios y el ser hijos de Dios de verdad? Y cuando lo hacemos sucede eso. Todo maestro de la ley religiosa, o sea, que conocía mucho de la palabra, que se convierte realmente en un discípulo. ¿De quién? Del reino del cielo. Es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Eso no se ha perdido. Usted puede ver y conoció tiempo atrás muchas verdades de la palabra, pero que apenas ahora empiezan a cobrar sentido, empiezan a volver como un engranaje. ¿Sabes? ¿No le ha pasado que la Biblia es como un rompecabezas que va como tomando sentido, va tomando forma, y tú dices, con razón la palabra dice esto, con razón he entendido esto, y va como todo encajando perfectamente? Y es lo que el Señor quiere que nosotros, cuando Él tire esa red para recoger a su pueblo, no seamos de los que seamos desechados. Y la conclusión de hoy, iglesia, es que no te sientas mal cuando tu propia familia no cree en ti. No te desanimes. Antes alégrate, porque si eso está pasando, están viendo algo diferente en tu vida. Y sigue adelante, porque si nos quedamos sin la familia de la tierra, aquí tenemos una gran familia y otra en el cielo que nos está esperando. ¿Estamos? Y eso es, todo lo perdí, pero gané a Jesús. Ponte en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos allí y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en muchas ocasiones, y dile ahí al Señor, Padre, en ocasiones me he sentido triste. Cuando los de mi sangre, los de mi casa, se burlan de mí. Se burlan de mí porque te amo, Señor. Porque quiero hacer tu voluntad y voy en contra del mundo, Señor. Exprésale ahí al Señor cuando te has sentido bajoneado. ¿Por qué te sientes solo en esa casa? Pero no estás solo, porque Él está contigo. Y dice, bienaventurado aquellos que son perseguidos y vituperados por mi nombre, porque así persiguieron a los profetas en tiempos anteriores. Cada uno de nosotros vive luchando. Y hoy, con que tengas en tu corazón, dile, Señor, enséñame a ser rápido para escuchar. Díselo al fondo de tu corazón, clámale. Dile, Señor, he pecado porque he sido rápido para hablar, rápido para enojarme, cuando debe ser al revés, Señor, y lento para escuchar. Enséñame, Dios, a abrir mis oídos. Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz, a escuchar cualquier voz antes de aligerarme a responder, antes de aligerarme a enojarme. Aprender de ti, como dice tu palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dile, Espíritu Santo, Jesús, enséñame y ayúdame a ser manso como tú, a poder bajarme, a poder guardar silencio, pensar mis palabras antes de expresarlas. Pídele ayuda, porque solo Él puede ayudarte. Él conoce
cada tentación, cada situación que vivimos. Dile gracias, Señor, porque cuando más me persiguen y se burlan, más obra estás haciendo en mi vida, Señor. Ya no encajo en tantas cosas, en tantas situaciones. Ya no encajo en tantos ambientes que antes mi carne disfrutaba. Y ahora, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú mismo haces que disfrute de tu palabra, de tus tiempos. Alegrarme con mis hermanos, con actitudes de corazón puro, como dice tu palabra. No en las parrandas y fiestas que desperdicié mi vida pensando que allí encontraría el sentido de la vida, Señor. Cuando tú eres todo el sentido, Padre. Esta tierra está caída y anhelamos ese cielo y ese trofeo. Porque quiero ser tu primicia. Dile, Señor, yo quiero ser lo mejor para ti de lo que hay en la tierra. Dile, clámale, dile, Señor, yo anhelo que tú me mires desde el cielo y digas, ese es de lo mejor que hay sobre la tierra. Me agrada, me obedece, me respeta, me da el primer lugar. Clámale al Señor, Él se ha hablado a tu corazón hoy. Él ha dejado al descubierto cosas en tu corazón que solo tú y Él saben. Clámale, pídele. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero libre de pecado y nunca pecó. Él sabe lo que sientes y te puede ayudar. Nos puede ayudar. Dile, Señor, te necesito. Necesito aprender de ti cada día. Que tu Espíritu Santo siempre esté presente y yo esté consciente de andar bajo tu dirección, mi Señor. Exprésale cada debilidad, cada área en la cual hoy has entendido y Él te ha hablado a tu corazón que debes entregarle y hacerlo a su manera, no a la tuya. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje, porque lo necesitamos, Señor. Porque necesitamos dejar, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera, en nuestros impulsos, en nuestros arranques, en nuestras reacciones. Muchas veces pensamos que porque no estamos en inmoralidad sexual, porque no estamos en borracheras, en orgías, ya estamos agradando a Dios. Cuando una respuesta mal dada, una reacción mal dada, ofende a nuestro Padre. Va subiendo de nivel la gracia. No es solamente aquellas cosas que ya no practico, sino poder reaccionar y actuar como Jesús lo hace, lo haría, como nos ha enseñado en su palabra. Dile, Señor, soy incapaz. Dice esta palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Confiésale tu debilidad al Señor y pídele ayuda en esa debilidad. Porque si no le confesamos esa debilidad, si no nos declaramos incompetentes, incapaces, no podremos recibir esa ayuda, porque Él es un caballero y Él no se mete donde no lo han llamado. Clámale, llámalo, entrégale tu vida, cada momento, cada reacción, y Él acudirá a ti de inmediato. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje que tanto nos ayuda, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.